partido. Marcaron unos muy, muy buenos goles, pero creo que hay que tener cuidado, porque el 11 titular de Cruz Azul es muy potente, ya se vio cuando entraron los cambios, pero los chicos que les dan la oportunidad para que se ganen un puesto, me parece que están dejando pasar la oportunidad. Las famosas rotaciones, incluidos los partidos del All-Star y el campeón de campeones. Armando, tú conoces bien a la institución azul y sabes perfectamente lo que intentó Joel Wiki, que le quiero quitar el drama. Una derrota después de tomar el cargo de entrenador con la máquina, 2 títulos, Joel. Hasta el momento vas con un paso casi impecable. Pero a Cruz Azul no le gusta perder, y menos contra un equipo recién reincorporado, porque ni siquiera ascendió. ¿Cómo te va, papá? Muy bien, qué gusto saludarlos. Buenas noches a todos los que nos siguen. Me imagino que este es motivo de fiesta para muchos, y no me refiero a los atlantistas. Yo creo que hay mucha gente que tenía 10 partidos esperando este momento. ¿En serio? No, sí, mira, ahí tienes uno, por ejemplo. No, por supuesto, pero yo estoy con Paco. Hoy me parece que hay que cargarle la mano a los futbolistas. Claro. Hoy el equipo tuvo la posesión, siguió el plan de partido, jugó a lo que normalmente juega Cruz Azul, pero la calidad del 11 suplente no obedeció a lo que es el campeón de campeones del fútbol mexicano. Hoy Chiquete no está en ritmo, lógico, viene de una larga lesión y de pocos minutos. Piovi, que sí juega, lo hace realmente mal. Lo de Gudiño, ¿qué te digo? Después se fueron conjugando muchas cosas, ¿no? Lo de Dita, después por la calentura del partido, la desconcentración, se ve expulsado. El Toro Fernández entra, pero como que no termina falla un penal. Luca Romero a veces sí, a veces no. O sea, creo que hoy lo que hizo Wiki era muy válido, darle rotación a un plantel que venía con un desgaste del All-Star y que ya en la semana tiene partido del Leagues Cup. ¿Qué pasó? Hoy los jugadores que se les dio la oportunidad no la supieron aprovechar. Esa es la realidad. El 11 de Cruz Azul, como dice Paco, es severamente potente, pero los sustitutos, los suplentes, hoy se dieron un balazo en el pie. Bueno, Dita tenía que ser expulsado y no lo expulsaron. Al final de cuentas, el silbante decidirse con la amarilla porque fútbol mexicano. Sí. Porque las cosas cambian, a pesar de que en el partido de Atlas contra el equipo de Rayados de Monterrey era una acción muy similar, y ahí sí se aplica la tarjeta roja. Y Cecilio de los Santos va a analizar más adelante en su sección qué es lo que ocurrió. Mérito al Atlante, Ceci. Porque en el caso de Julio, en el caso de Puente, creo que son futbolistas que hacen un gran trabajo y le alcanza con justicia al equipo de Miguel Herrera y compañía. ¿Cómo te va, papá? Muy bien, Mercader. Un placer estar contigo, con Armando, con Paco y también con Eric. Y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Yo no estaba esperando que perdiera Wiki. A mí qué me importa si pierdo o no Wiki. Digo, me da lo mismo. La verdad. Lo que creo que hoy, y estaba Melgar comentando, 7 titulares jugaron hoy. No fueron 8 cambios, fueron 7 titulares los que jugaron. Son sumamente importantes. Tecato, Évere, titular. Sí. ¿No? Márquez, titular. Sí. Diovi, titular. Pero el medio Dita, campo. titular. El medio campo, que es la maquinaria de todo este equipo. Para Vecino, titular. Ahora, hay un tema. El tema es que tú no puedes dar ventajas al inicio del torneo. ¿Y por qué tú tienes que mover a tu equipo? ¿Qué? ¿Por ritmo a los demás? ¿Porque están cansados algunos? Ya desde que no juega Lira, ya empezaste. No voy a decir la palabra. No, pero es lógico. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque Lira tuvo que jugar un compromiso que no sirve para nada más que para las arcas. ¿Para qué lo mandaste? Pues porque los obligan. Ah, sí. ¿No? Chivas obligó a quién. Bueno, ahí ese es otro tema que se pasaron de vivos otros. Qué bueno que me cantas Cruz Azul eso. se adornó y No, mandó digo, a todos. porque... Incluso mandó y uno te voy más. a decir una Incluso cosa. mandó uno más Y te voy porque a mandó a decir Omar una Campos. cosa. Te voy a decir una cosa para que veas que yo tengo razón. Te voy a decir una cosa. No, yo siempre, normalmente tengo razón. Se acabó, punto final, vámonos. A ver, Buenas noches. No, es broma. No, a ver, te digo. Chivas no mandó a los jugadores que jugaron el Mundial, Pero eso es otro tema. No, pero para. Bueno, déjame terminar, entonces. Entonces la razón la tienes tú. A ver, también. Chivas no manda a los jugadores que jugaron el Mundial. Lira fue titular todo el Mundial. Podías levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Perdóname, pero este muchacho no va. Pedime a otro. Y te lo mando, sin problema. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero hoy Lira, hoy en el arranque del torneo, para mí tendría que estar jugando. Hoy. Entonces, es lo más serio que hay. Hoy Lira ha sido de lo más criticado en los primeros partidos de Cruz Azul, porque está... ¿Quién lo critica? A ver, ¿quién lo critica? La misma afición, el mismo técnico reconoció que no ha estado en su mejor nivel desde que volvió del Mundial. ¿Por qué? ¿Qué están viendo el fútbol? ¿Pero qué es lógico. Trae un ajetreo del Mundial y por supuesto que tiene la cabeza puesta en lo que va a ser Europa. Imagínate es cómo ven el entendible, es entendible. Imagínate cómo ven el fútbol. Entonces todo el mundo estamos mal menos tú.
¿Qué lo ven con un antifaz? Todo el mundo Lo estamos que es mal menos tú. entendible que tiene. es que Eric Lira también trae acumulados minutos y poca pretemporada. Claro. Al momento de querer tomar ritmo, Eric, el fantástico Morales le ha costado trabajo, pero Cruz Azul no solamente pierde por los cambios que han realizado. También hay que darle el mérito Ay, no. al Atlante, que hizo un partido fantástico y que en esta oportunidad sí fue contundente. ¿O tú qué opinas, mi querido fantástico Morales? ¿Cómo te va? Mi querido Merca, te saludo con muchísimo gusto, también a Paco, también a Ceci, también a Armando. Yo me quedo con el comentario que hizo Paco de las oportunidades. ¿Por qué demeritar este triunfo del Atlante si las oportunidades que han tenido los jugadores que puso Miguel Herrera, que le supo hacer partido a Joel Wiki, que le supo leer el esquema a Joel Wiki, pues bueno, sacan un triunfo muy importante? Y sí, también coincido con lo de Eric Lira, que evidentemente, si bien trae todo el ajetreo del Mundial, trae todos los minutos del Mundial, también yo creo que está pensando en el futuro. No sabemos si vaya a ser en Europa o en algún otro continente, pero sí creo que las oportunidades que se le dan al Atlante son muy importantes de cara a las aspiraciones que quieren en el torneo. Ya lo hizo contra América, lo hizo también contra Necaxa, así que yo creo que Atlante muy bien merecido el triunfo de hoy. Contemple, con corazón, con pujanza. Con fútbol No, también. de acuerdo, pero No, además con de orden, eso, con orden, con táctica. a ver, además de eso, me parece que la idea del Piojo, sabiendo el equipo que tiene, lo arma bien, lo comprime bien, se acorta bien, juega con una línea de 5 y le termina complicando. Ojo, arriba tiene a Julio y tiene a Puente. Dos jugadores que me parece a mí que son de gran calidad. Hablemos de Cruz Azul, por ejemplo, porque es lo que colocó con cuántos cambios es y con respecto al campeón de campeones. Para mí hizo 4 cambios. Digo, pues, juega Gudiño en el arco, Dita, Orozco y Piovi. Orozco normalmente juega de titular. Campos y Márquez también. Jugaba hace algunos meses. Bueno. Juega para Vecino, Montaño, arriba Évere, Romero e Ibáñez. Ibáñez no venía jugando. Y esto presentó el Atlante, que me parece una plantilla muy limitada. Lo platicábamos también, Gatillere, con respecto en comparación con Cruz Azul. Es abismal la diferencia económica, pero no deja de ser un equipo que hasta el momento compite muy bien con fútbol. Muy bien. Y además, tácticamente, y coincido con Armando, muy ordenado. No, a ver, el partido fue un espejo, ¿no? Jugaron con la línea de 5, 3 en medio y 2 arriba, los dos delanteros, ¿no? Como ya le habíamos comentado, con Julio y con Puente, y Ibáñez con Evere de parte de Cruz Azul. Pero sí te creo, yo te digo, y en el fútbol tú sabes perfectamente que mira que esta jugada es un golazo, la verdad. Golazo. Es un golazo de Calzadilla, la verdad que un golazo. Porque yo creo que Atlante salió con muchísima seriedad, sabiendo que a lo mejor en nombres era ese es un fuera de lugar que le marcan a Evere, pero creo que salió con mucha intensidad, con mucha actitud de ir por el partido, a competirle a Cruz Azul, y Cruz Azul fue muy parsimonioso, ¿no? Ese también es un gran pase. Aquí se comen totalmente al central, A Sánchez. Ibáñez, la verdad que sí, lo hace muy bien, le mete el cuerpo, pero un central no debe de competir más, ¿no? Que esto. Pero te digo que Atlante, a mí me gustó mucho Atlante porque siempre, esa es la falta que estamos hablando, ¿no? En el penal, que al final es penal, ¿no? O sea, no, nuevamente sale retratado Dita, luego, creo que Atlante se come a Cruz Azul en cuanto a actitud, se come en cuanto a disposición y en cuanto a las ganas de ganar. Tú sabes perfectamente, y Cecilio sabe perfecto, que cuando dos equipos están jugando a la misma intensidad, te gana la calidad. Pero cuando un equipo juega con más intensidad que otro, gana el que tiene más intensidad. Y hoy día Atlante puso mucho más intensidad a la hora de jugar, por eso es que gana y gana bien. Sí. Sí, cuando Cruz Azul hace los cambios, ¿no? Cuando mete la artillería pesada, se hace con la pelota, se hace con las acciones, pero ya no le alcanza, ¿no? Precisamente porque fue rebasado en actitud. Hoy los que iniciaron, y hablo específicamente de los que no son titulares normalmente, quedaron muchísimo a deber, muy por debajo del resto de los compañeros. Esto es lo que sigue, por cierto, en el calendario para ambos equipos. Recordar que a partir de este martes empieza la Leagues Cup, es decir, la Corcholatas Cup. Whitecaps contra Atlante, mientras que Cruz Azul enfrentará a Philadelphia Union. Los clubes mexicanos obligados por fin a llevarse esta competencia sí o sí. Por más que sea un torneo de relleno, México tiene que levantar la mano. Dicho esto,
Cruz Azul iba a perder tarde o temprano. Eso es natural en el fútbol. Normal. Sí. Eso es normal. Hoy las formas son las que molestan al aficionado celeste. Yo nada Es ahí más donde viene la quiero crítica. sumar algo para que no se me vaya la idea, ¿me entiendes? Porque sí estamos hablando de Cruz Azul, sí es el campeón, ¿no? Es el mejor equipo que jugó en México el torneo pasado, pero también hay que darle un crédito al Atlante. Porque Es lo no que es llevo cualquier haciendo cosa en lo que está 14 haciendo Miguel minutos de Herrera show. con Pero, este pero es lo que equipo. estamos diciendo. Ojo, digo, no es cualquier cosa. Hoy le ganó porque tuvo Digo, muchos pantalones. Tuvo no, mucha y actitud. además que no, Le jugó de tú a tú. Y tiene jugadores de calidad, ¿eh? Mira que Sí. ese Pisuto es un jugador de calidad, Julio es de Sí, sí. calidad. Jugó Este de tú otro a tú, muchacho César. Puentes Calzadilla. de calidad, Calzadillas de calidad. Y digo, se defiende bien porque arma una línea de 5 como toda su vida lo ha hecho Miguel Herrera y a partir de ahí plantea su equipo no con mucho orden y termina Te digo sacando que jugó, resultados perdón, nada más extraordinarios. jugó de tú a tú, mereció ganar, pero no hay que dejar de lado que Cruz Azul dejó de hacer cosas hoy. Miguel Claro, Herrera claro. al micrófono. Escuchemos. Una racha de más de 4 meses sin perder se cortó en una sola noche. Un penal terminó estrellado en las manos del arquero rival. Un error defensivo regaló el primer gol y, para cerrar el combo, la novela de mercado con Christian Eber volvió a encenderse justo en el peor momento posible. El Cruz Azul perdió 2-0 ante el Ante y dejó demasiadas preguntas abiertas para una sola fecha del torneo. Apertura 2026. Antes de entrar en detalle en cada uno de estos temas, deja tu like y contanos en los comentarios a quién culpas más de esta derrota. Porque la afición celeste ya tiene sus candidatos y probablemente vos también tengas el tuyo. Arrancamos por el tema que más inquietud genera puertas adentro del club, porque no tiene que ver con lo que pasó en la cancha sino con lo que podría pasar en el próximo mercado. El nombre de Christian Eva volvió a circular con fuerza después de que trascendiera el interés del Vasco da Gama, club brasileño que estaría siguiendo de cerca la situación contractual del delantero nigeriano. Ante esta versión, la dirigencia celeste ya fijó una postura pública sobre el futuro del jugador, dejando en claro cuál es la intención institucional frente a una eventual oferta formal que pudiera llegar desde Brasil en las próximas semanas. Este tipo de rumores no aparecen de la nada y en el caso de Eber responden a un buen presente futbolístico. Algo que lo volvió un nombre atractivo para clubes de otras ligas que buscan reforzar su ofensiva de cara a la segunda parte del año. La afición, que ya vivió salidas dolorosas en mercados anteriores, sigue este tipo de noticias con una mezcla de resignación y desconfianza, sabiendo que en el fútbol actual ningún futbolista está completamente atado a un club si el precio es el correcto. Y si el propio jugador manifiesta interés en dar el salto. Además, hay que tener en cuenta el contexto particular del fútbol mexicano, donde las ventanas de mercado internacional suelen coincidir con rumores de este tipo cada vez que un futbolista extranjero atraviesa un buen momento, lo que obliga a los clubes locales a moverse rápido si quieren blindar a sus figuras con renovaciones o cláusulas de salida más elevadas. Habrá que ver si el interés brasileño avanza hacia algo concreto, con una oferta formal sobre la mesa, o si, como suele pasar con buena parte de estos rumores, se queda únicamente en el terreno especulativo hasta que se cierre definitivamente la ventana de transferencias. Cuesta no pensar que, si la oferta llega a ser realmente importante, el club terminará cediendo tarde o temprano, porque la historia reciente demuestra que pocas figuras logran resistirse a un buen cheque cuando aparece sobre la mesa. Y menos todavía si el propio futbolista empieza a mirar con buenos ojos la posibilidad de dar un salto a otra liga. En estos casos, además, suele pesar mucho la palabra del entorno del jugador. Y no sería extraño que en las próximas semanas empiecen a filtrarse más detalles sobre montos, plazos y condiciones que hoy todavía se manejan puertas adentro con bastante hermetismo. Ya que hablamos de mercado y de lo que se viene, hay que meterse de lleno en el próximo desafío que tiene el Cruz Azul en el calendario, porque no hay demasiado tiempo para lamentarse. El torneo Apertura entrará en una pausa de poco más de 10 días para darle paso a la Copa de Ligas 2026, certamen que enfrenta a equipos mexicanos contra clubes de la Major League estadounidense, en una competencia que cada año gana más relevancia dentro del calendario continental. El debut celeste será este martes 4 de agosto, a las 6 de la tarde en horario del centro de México, ante el Philadelphia Union.
en un duelo que se jugará en el Subaru Park, un estadio que suele presentar condiciones de cancha y clima bastante distintas a las que el plantel está acostumbrado en México. La particularidad de este cruce es el timing, porque llega apenas unas horas después de haber sufrido una derrota dolorosa en casa, lo que obliga al cuerpo técnico a trabajar contrarreloj en la recuperación anímica del plantel, algo que no siempre resulta sencillo cuando el golpe futbolístico todavía está fresco. Este torneo también representa una oportunidad para que Joel Wiki siga rotando piezas y dando minutos a futbolistas que no venían teniendo tanta continuidad en la liga local, la misma estrategia que ya había puesto en práctica frente al Ante y que, como vamos a ver más adelante, no le salió del todo bien esta vez. Además, la Copa de Ligas ofrece la posibilidad de sumar rodaje internacional a jugadores jóvenes de la cantera, algo que el club viene priorizando en los últimos torneos como parte de un proyecto a mediano plazo que busca reducir la dependencia de refuerzos extranjeros costosos. No sorprendería que el técnico repita el mismo librito de rotaciones en este debut internacional, aunque después de lo que pasó el fin de semana. Tal vez no estaría de más que se lo piense 2 veces antes de arriesgar de nuevo con el arco, sobre todo sabiendo que un primer partido en una competencia nueva también sirve para marcar un mensaje de autoridad frente al resto de los rivales del grupo. Al final del día, el margen de error en un torneo corto como este es mucho menor que en un campeonato largo. Y arrancar perdiendo la confianza de la afición justo en el debut internacional sería un golpe anímico que el plantel no puede darse el lujo de sumar en este momento tan sensible. Ahora sí, vamos directo a lo que pasó en la cancha, porque ahí está el corazón de esta historia. El Cruz Azul cayó 2-0 ante el Ante en un partido correspondiente a la tercera jornada del torneo. Apertura 2026, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes ante un marco de público que llegó con expectativas altas tras la buena racha reciente del equipo. El conjunto celeste manejó la posesión durante buena parte del primer tiempo, con circulación de balón permanente y algunos acercamientos por las bandas, pero le costó horrores generar peligro real sobre el arco rival, chocando una y otra vez contra una defensa atlantista bien plantada. Recién sobre el cierre de esa etapa, en el minuto 44, el Atlante encontró la ventaja en una jugada que generó polémica, con una entrada sobre Weller Dita que los futbolistas celestes consideraron una falta previa no sancionada, reclamo que se extendió incluso hasta el blackout del entretiempo. En el complemento, el local salió con otra cara, con más intensidad y profundidad, y encontró el empate en las piernas de Nicolás Ibáñez, quien definió con categoría tras una asistencia de Charly Rodríguez en el minuto 59, después de que un gol previo de Christian Eber quedara anulado por fuera de juego tras la revisión del videoarbitraje. Pero justo cuando el empate parecía encaminarse hacia algo más firme y el equipo local tomaba impulso anímico, otra falta dentro del área cometida nuevamente por Dita terminó en un penal que Joan Julio convirtió en el minuto 74, devolviendo la ventaja a los visitantes y apagando de golpe el envión celeste. El tramo final estuvo cargado de tensión arbitral, con el VAR como protagonista silencioso de la noche en al menos 3 jugadas determinantes. Primero se anuló un penal a favor de Omar Campos por una posición adelantada previa en la jugada, generando bronca entre los locales, pero minutos más tarde la revisión sí concedió otro penal a favor de los locales, que Toro Fernández no pudo aprovechar porque su remate terminó directamente en las manos del arquero Óscar Jiménez, sin siquiera exigirlo demasiado. Ya en los descuentos, con el resultado en contra y la desesperación creciendo en las tribunas, Agustín Palavecino logró marcar el segundo tanto celeste en el minuto 90+10. Tras otra asistencia del propio Fernández, aunque llegó demasiado tarde para modificar el resultado final y solo sirvió para maquillar levemente el marcador. Con esta caída, Joel Wiki vio interrumpida su racha invicta al frente del banquillo, que se extendía por 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota y que había incluido la conquista de 2 títulos durante ese periodo, algo que hasta ese momento lo tenía como uno de los técnicos revelación del semestre en la Liga México. La última vez que el Atlante había vencido al Cruz Azul databa de 2011,
Coincidentemente también bajo la conducción de Miguel Herrera, el mismo entrenador que hoy dirige a los Potros de Hierro y que parece tener una fórmula particular para incomodar a los celestes. Cada vez que se cruzan, sería lógico pensar que este dato histórico duele todavía más que el resultado en sí, porque no se trata simplemente de una fecha más perdida, sino de la ruptura de una hegemonía que se sostenía desde hacía más de una década frente a este rival puntual y ese tipo de rachas. Una vez que se cortan, suelen dejar una marca que tarda en borrarse de la memoria colectiva. Ya que hablamos del partido, tenemos que meternos con uno de los nombres más señalados de la noche. Porque Andrés Gudiño se convirtió rápidamente en uno de los responsables directos de la derrota según buena parte de la afición. El arquero ingresó al campo producto de las rotaciones dispuestas por Joel Huick, quien decidió mover el banquillo pensando en el desgaste físico del plantel de cara a la exigente Copa de Ligas que se viene encima. La decisión, sin embargo, no salió como se esperaba en absoluto. Gudiño exhibió signos de nerviosismo durante todo el compromiso, algo que no pasó desapercibido ni para los comentaristas ni para los propios hinchas presentes en el estadio. Momentos antes del primer gol delante, el guardameta ya había mostrado fragilidad en un remate de media distancia, en el que directamente levantó las manos dando por hecho que la pelota saldría desviada, cuando en realidad terminó estrellándose contra el poste, salvando al Cruz Azul de un gol tempranero de pura casualidad y no por una intervención efectiva de su parte. Ese aviso, que debería haber funcionado como una advertencia clara para ajustar la concentración, no fue suficiente para corregir el rumbo. Poco después llegó la falla más comentada de la noche. En una pelota aérea que ingresó por el sector derecho, el delantero alantista Luis Puente saltó más alto que Gudiño, quien intentó disputar el balón pero fue superado con facilidad, permitiendo que el atacante empujara la pelota hacia el fondo de la red para abrir el marcador en medio de festejos eufóricos del banco visitante. La jugada generó indignación inmediata entre los seguidores celestes, que consideraron que se trató de una falla evitable y que expuso las carencias que actualmente tiene el club en la portería. Más allá del nombre de Kevin Mier como titular indiscutido y de innegable jerarquía. En redes sociales, buena parte de los comentarios apuntaron directamente contra la continuidad de Gudiño dentro del plantel, calificándolo como el tercer arquero de la plantilla y cuestionando que su buen momento haya durado apenas algunos meses antes de diluirse en este tipo de actuaciones. Y bueno, tampoco es que haga falta ser especialista para notar que ahí atrás hay un problema que se viene arrastrando hace rato, porque cuando un arquero suplente entra y falla de esa manera en un partido de esta magnitud, la sensación que queda no es de mala suerte puntual, sino de una carencia estructural que en algún momento va a terminar pasando factura si no se resuelve con un refuerzo o con más rodaje competitivo real. Si hablamos de responsables, no podemos dejar afuera al que la propia afición señaló como el principal culpable de todo esto, porque Toro Fernández se llevó la peor parte de las críticas tras el pitido final, incluso por encima del propio Gudiño. El delantero tuvo la chance de acercar a su equipo en el marcador después de que el VAR concediera un penal por una infracción sobre Omar Campos. Una oportunidad de oro para meter al Cruz Azul de nuevo en partido en un momento clave del segundo tiempo, pero su ejecución resultó completamente errática, ya que remató directamente a las manos de Óscar Jiménez, sin generarle mayor dificultad para contenerlo y sin siquiera intentar una definición con algo de riesgo o colocación. Este fallo se sumó a una serie de reclamos previos por parte de los seguidores celestes, que consideran que el club no cuenta actualmente con un delantero verdaderamente definitorio, capaz de transformar en gol la enorme cantidad de situaciones que el equipo genera partido tras partido a lo largo del semestre. Entre los comentarios más repetidos en redes sociales, algunos usuarios expresaron su frustración señalando que resulta desalentador ver cómo se construyen las jugadas de gol para luego desperdiciarlas con definiciones displicentes, especialmente en una instancia tan clara como un penal decisivo. Otros fueron todavía más filosos, pidiendo explicaciones públicas por parte del jugador o directamente cuestionando la conveniencia de extender su vínculo.
contractual con la institución de cara a la próxima temporada. Vale la pena aclarar que Fernández sí tuvo una participación destacada en el segundo gol celeste, al asistir a Palavecino en el descuento del final, así que tampoco fue una noche completamente negativa para él desde el punto de vista estadístico. Aún así, algo huele raro cuando un delantero de jerarquía falla un penal de esa manera en un momento tan decisivo. Y quizás no sea casualidad que la crítica se haya concentrado justamente ahí, porque a los 9 les piden goles, no asistencias de consuelo cuando el resultado ya está prácticamente definido y el partido se escapa de las manos. Ya que venimos hablando de los señalados, hay que hacer un contraste, porque no todo fue negativo dentro del campo celeste esa noche. Nicolás Ibáñez logró romper una sequía goleadora que lo venía acompañando desde hacía tiempo, algo que representó una de las pocas buenas noticias futbolísticas del encuentro. El delantero argentino había sido titular en el encuentro y, tras el descuento inicial anulado a Christian Evar por posición adelantada, fue él quien finalmente logró convertir el gol del empate parcial, definiendo con categoría luego de un preciso pase de Charly Rodríguez que rompió la línea defensiva atlantista. Se trató de un tanto especialmente significativo para el atacante, ya que representaba su reencuentro con el gol después de la lesión que lo había marginado de las canchas en la recta final de la temporada anterior, y que generó dudas sobre su continuidad física de cara a este semestre. Sin embargo, el propio Ibáñez también tuvo una intervención que generó cierto malestar entre los presentes, ya que minutos antes había desperdiciado una ocasión clarísima tras un excelente pase de Andrés Montaño, no logrando dominar correctamente el balón en una situación que lucía prácticamente resuelta frente al arquero rival. Este tipo de contraste suele ser habitual en los delanteros que atraviesan procesos de recuperación física, donde la efectividad y la conexión con el gol tardan en recuperar su nivel óptimo, incluso cuando la parte física ya está prácticamente al 100%. Y la verdad, viéndolo con algo de perspectiva, no estaría mal cortarle un poco el rigor a Ibáñez, porque volver a convertir después de una lesión larga ya dice bastante sobre su recuperación, y el resto de la efectividad probablemente vaya llegando con más ritmo de competencia encima. Algo que solo el paso de los partidos puede terminar de asentar. Para cerrar el capítulo futbolístico, hay que repasar lo que dijo el propio Joel Wiki una vez terminado el partido, porque sus palabras dejaron bastante tela para cortar entre la prensa y los propios hinchas. El estratega compareció ante la prensa visiblemente afectado por el resultado, aunque intentó mantener una postura serena y reflexiva frente a los micrófonos, lejos de cualquier exabrupto o excusa fácil. Entre sus principales conceptos, remarcó que la vida es compleja y que, si bien todos los involucrados en el proyecto desean ganar permanentemente, esa no es la realidad del fútbol competitivo, donde los resultados adversos también forman parte del proceso. Fue enfático al señalar que la percepción del cuerpo técnico, de la institución y de la propia afición no debería reducir a los jugadores ni a él mismo únicamente en función del resultado obtenido en cada partido, entendiendo que el resultado es un concepto complejo y subjetivo que no siempre refleja fielmente el rendimiento colectivo mostrado. Durante los 90 minutos, consultado puntualmente sobre el clima que se vivió en el vestuario tras el pitido final, el entrenador reconoció que el ambiente había cambiado notablemente respecto a encuentros anteriores, señalando que los jugadores ya no mostraban las mismas sonrisas y que se los notaba mucho más serios que de costumbre, casi como si recién en ese momento tomaran real dimensión de lo que significaba cortar la racha invicta. En ese sentido, remarcó la importancia de valorar las victorias mientras éstas se consiguen, ya que en ocasiones se extrañan una vez que dejan de llegar con la misma frecuencia habitual. También adelantó que cada futbolista realizaría una autoevaluación individual al llegar a sus respectivos hogares, como parte de un proceso interno de análisis que buscará identificar los puntos a corregir de cara a los próximos compromisos, tanto en el plano local como en la Copa de Ligas. Sobre la magnitud del traspié en el arranque del certamen, Wiki reconoció abiertamente la responsabilidad histórica que conlleva vestir la camiseta celeste, admitiendo que las expectativas depositadas en el club amplifican naturalmente cualquier resultado negativo.
mucho más que en otras instituciones de la liga. Sin embargo, consideró que esta derrota podría representar el momento oportuno para ajustar ciertos aspectos de manera individual, sin perder de vista el rumbo colectivo que el proyecto viene trazando desde su llegada al banquillo hace ya varios meses. El técnico también hizo hincapié en la profundidad y variedad de futbolistas con los que cuenta actualmente el plantel, un recurso que, según explicó, le permite al cuerpo técnico enfrentar distintos escenarios a lo largo de un semestre cargado de competencias, y que fue tema de conversación reciente entre él y sus colaboradores, al plantearse internamente qué formación debía iniciar como titular y cuál debía esperar su oportunidad desde el banco de suplentes. Discursos como este suenan bien en la previa y en la teoría, con ese tono calmo y conciliador que tanto gusta en las conferencias de prensa. Pero la hinchada celeste ya demostró más de una vez que la paciencia tiene fecha de vencimiento. Así que más vale que esa autoevaluación de la que habla el técnico se traduzca rápido en resultados concretos. Porque el crédito ganado con 10 partidos invictos se puede evaporar bastante más rápido de lo que tardó en construirse. Y en el fútbol mexicano la memoria colectiva suele ser bastante corta cuando los resultados no acompañan. En definitiva, el Cruz Azul atraviesa un momento de transición dentro de un semestre que hasta hace pocos días parecía encaminado de la mejor manera posible, con una racha invicta sostenida y 2 títulos conquistados bajo la conducción de Joel Huig. La derrota ante el Atlante funciona como un llamado de atención en varios frentes simultáneamente, desde la necesidad de reforzar la posición del arco más allá del titular indiscutido, hasta la urgencia de contar con un delantero centro que traduzca en goles el volumen ofensivo que el equipo genera partido tras partido a lo largo de cada jornada. A esto se suma la incertidumbre en torno a la continuidad de Christian Eber, un tema que la directiva deberá monitorear de cerca en las próximas semanas para evitar sorpresas de último momento que compliquen la planificación deportiva del semestre. El calendario, sin embargo, no da tregua, y este martes el conjunto celeste deberá dejar atrás rápidamente el mal trago para enfrentar al Philadelphia Union en su debut por la Copa de Ligas 2026, un torneo que representa una nueva vidriera internacional para el club y una oportunidad concreta para recomponer el ánimo del plantel antes de retomar la competencia doméstica con más rodaje y, ojalá, con las lecciones de esta derrota ya aprendidas. La afición, mientras tanto, seguirá de cerca cada movimiento, cada rotación y cada declaración, con la exigencia habitual que caracteriza a un club de la magnitud histórica del Cruz Azul, donde cualquier resultado adverso es sometido de inmediato a un análisis exhaustivo por parte de sus seguidores más fieles. Y aunque todavía es demasiado pronto para hablar de crisis, tampoco conviene relajarse pensando que se trató simplemente de una noche mala aislada. Porque cuando un equipo suma en la misma fecha un error en el arco, un penal fallado y una racha invicta cortada, generalmente hay más de una casualidad detrás, y suele ser el momento justo para que el cuerpo técnico revise a fondo tanto la rotación de piezas como la profundidad real del plantel de cara a lo que viene. Ahora la pregunta queda abierta para ustedes. ¿A quién culpan más de esta derrota? ¿A Gudiño por el error en el arco o a Toro Fernández por el penal fallado? Dejen su respuesta en los comentarios, compartan esta nota con otro cementero y no se olviden del like antes de irse, porque el análisis del próximo partido ante el Philadelphia Union viene en camino muy pronto.